106.5. Son las 6:56 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hoy, pues, en este lunes 13 de septiembre del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Tenemos básicamente tres temas que vamos a abordar en el día de hoy. Abimael Guzmán, hasta nunca, uno de los personajes más tétricos que haya podido parir mujer alguna, murió en el pasado sábado en Perú. Vamos a hablar de este personaje un poco. Y entonces, señores, el narco no aprende de su propia historia. Escobar empezó a caer cuando se hizo congresista. Y entonces hay una información que servimos en primicia porque el director de Impostón hoy se convierte en el primer funcionario sometido penalmente por desconocimiento de la Ley de Defensoría del Pueblo. Y es un sometimiento penal que vamos a explicar un poco más adelante. Entonces, empezamos con la muerte de Abimael Guzmán, continuamos con esta cuestión del narcocongreso o la operación Falcón, y entonces finalizamos con esta situación del sometimiento penal por parte de la Defensoría del Pueblo al director del Impostón. Bueno, señores, a los 86 años de edad, falleció en Perú, pues Abimael Guzmán, el llamado presidente Gonzalo, la cuarta espada de la revolución, así se autodenominaba Abimael Guzmán. Estamos hablando de un profesor de filosofía que renuncia a su cátedra para hacer la revolución, porque sostenía Lenin, que es quien inauguró el totalitarismo, que los filósofos, todas las filosofías explican los problemas de la humanidad, pero que la filosofía suya era distinta, porque la filosofía suya no era para explicar los problemas, sino para resolverlos. Y no hay cosa más siniestra, más peligrosa, más criminal que el gobierno de un filósofo o la dictadura de un filósofo empoderado de la verdad. ¿Por qué? Porque la filosofía que cree hallar
que cree haber hallado la verdad, deja de ser filosofía. Deja de ser filosofía. Entonces, cuando vemos, usted se busca los sistemas más tétricos, por ejemplo, usted se busca, pues, ¿quién es el mayor genocida que haya conocido la humanidad, el mayor genocida del siglo XX? Pues Hitler. ¿Y cómo se autodefinía Hitler? Hitler no era un político, filósofo, sino él mismo se autodefinía como un filósofo político que había había concebido una serie de ideas que iban a producir la transformación de la sociedad. Entonces ya él había hallado la verdad era la suya y se dedicó a imponerla, y ya ustedes saben cuál fue el costo que eso tuvo para la humanidad. Entonces, este caballero que murió en Perú el pasado sábado, que estaba en prisión desde hace 29 años, fue el líder de un grupo llamado Sendero Luminoso. Probablemente la organización terrorista que más muerte ha producido en toda América Latina. El Sendero Luminoso. Este Sendero Luminoso viene de las ideas, o trata de leer las ideas del que se consideró la mayor lumbrera filosófica del marxismo-leninismo en América Latina, que se llamaba José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui fue un pensador que influyó toda América Latina. Por ejemplo, esa tesis de Don Juan sobre la composición social dominicana y todo este tipo de cosas, en gran medida tienen alguna influencia en José Carlos Mariátegui, que escribió 7 ensayos sobre la composición social peruana, que además sirvieron como marco de referencia para lo que otros intelectuales después hicieron. Estamos hablando de un intelectual de principio del siglo pasado, de los primeros 30 años del siglo pasado, José Carlos Mariátegui. Entonces, cuando Abimael Guzmán renuncia a la cátedra de filosofía porque él entiende que ha encontrado el camino de la verdad única y absoluta, entonces él dice que ese camino es el marxismo-leninismo por el sendero luminoso de José Carlos Mariátegui. De ahí sale el Sendero Luminoso, el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Pero el hombre no se queda ahí, sino que va a tener otras influencias, que van a dar este resultado tan nefasto. La influencia maoísta, él era marxista, leninista, maoísta. Y estamos hablando no del Mao de la China que conocemos hoy, que es la China reorientada por Deng Xiaoping. No es de esa China. Estamos hablando del modelo de la China
que entre Salto Adelante, entre Revolución Cultural, entre hambruna y una serie de cosas, acumuló 65 millones de muertos. De esa China maoísta que estamos hablando. No estamos hablando de la primera potencia económica en estos momentos, no. Es de esa China. Ahí fue, esa era la orientación, esa era una de las orientaciones de Abimael Guzmán. Pero tuvo otra porque él era maoísta polposiano. Fíjense ese menjurre marxista, leninista, maoísta, polposiano. ¿Y quién era Pol Pot? Un psicópata, un loco que llegó al poder en Camboya en el 1975 después de organizar un ejército de campesinos, y entonces él quería hacer una transformación pura de la sociedad, porque él quería, aspiraba a un nacimiento de un socialismo puro, y entonces había que eliminar todas las desviaciones pequeño burguesas, y entendía que había gente que ya ideológicamente no se regeneraba. Y usted sabe cuánto se tiró ese genocida: 2 millones de personas. Por suerte su régimen fue corto, pero provocó la muerte, asesinó, eliminó a por lo menos 2 millones de personas, incluyendo comunidades completas. Entonces, fíjense de dónde bebe este hombre. ¿De dónde bebe este hombre? Para resumir, ¿cuáles fueron sus resultados? Bueno, hay una comisión de la verdad, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que entre las más de 70,000 muertes producidas por los actos terroristas de Sendero Luminoso, ha podido documentar por lo menos 33,331 muertes. Estamos hablando documentadas por las acciones terroristas de Sendero Luminoso. Por eso usted puede tomar cualquier editorial de la prensa peruana con relación a esta muerte. Y yo tengo aquí el editorial del periódico El Tiempo sobre la muerte de Abimael Guzmán. Entonces, ¿qué dice el editorial del periódico El Tiempo de Perú? Ayer se confirmó el fallecimiento del peruano más infame del que se tenga registro y uno de los asesinos más brutales del siglo XX en todo el planeta. Abimael Guzmán Reynoso, el fundador y cabecilla de Sendero Luminoso, el movimiento terrorista más sanguinario de la región, pasó sus últimos 29 años de vida en prisión al amparo de los derechos humanos que le garantizó el mismo Estado que él juró destruir. Que su muerte haya acaecido en la víspera de otro aniversario de su histórica captura, uno que se consiguió dentro de los marcos de la democracia y con un solo disparo, debe servirnos como un recordatorio de que las armas de la ley peruana prevalecieron por encima del terror y la protervia que los senderistas empuñaron. La historia debe guardar registro de que Guzmán y sus huestes declararon la guerra abierta no solo al Estado peruano, encarnado en sus autoridades y la fuerza del orden, sino a la nación entera. En su demencial intento de tomar el poder por las armas, Sendero Luminoso pulverizó comunidades en las zonas más pobres del país, esas que precisamente decía representar. Es imposible leer los testimonios e investigaciones recogidos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de masacres como la de Lucanamarca en 1981
83, donde 69 personas fueron asesinadas con hachas y machetes, incluyendo 18 niños de entre 6 meses y 10 años, sin sentir una profunda repulsión por el fanatismo de esa gavilla de asesinos. Tampoco, del mismo modo, sin sentir un hueco en el estómago ante el horror inenarrable que decenas de miles de compatriotas tuvieron que padecer y cuyos deudos hasta el día de hoy siguen cargando en el arma. Abimael Guzmán no fue un luchador social ni un romántico guerrillero, fue un genocida responsable del episodio más violento de la historia del Perú, y así debe ser recordado para siempre. Las ideas de Guzmán fueron derrotadas junto a él y deben también morir con él. En esta discusión no existen posiciones intermedias ni matices. Es por eso justamente que desde este diario hemos alertado y llamado la atención en más de una oportunidad respecto del enorme riesgo que supone la infiltración de personas con simpatías terroristas o incluso antecedentes en las más altas esferas del poder político. Pero búsquese cualquier otro editorial, cualquier otro razonamiento y anda en la misma onda de esto que representó este caballero, que repito, en términos documentados, no de propaganda falsa, documentado, sus acciones terroristas por lo menos han permitido identificar 33.331 muertes. Entonces ese fue el señor que murió el pasado 11 de septiembre en Perú. Ahora hay una polémica por su cadáver, porque hay que evitar que esto tenga otra connotación, porque desde luego una locura como la de él tenía espacio entre muchos locos que le seguían. Fanático, totalmente fanatizado. ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué la filosofía no se siente ni proclama y deja de serlo cuando se proclama dueña de la verdad? La filosofía la busca constantemente. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, con el fanatismo. El fanatismo ya ha encontrado sus explicaciones y ya las tiene, y esas son las únicas y son invariables y son incuestionables y sobre ellas no puede haber ninguna duda. La filosofía es, digamos, puede decirse que es un ejercicio de superficial, pero desde las cosas superficiales va hacia las cosas más profundas. Pero eso es constante, y nada que haya hallado, nada que haya encontrado se establece como una verdad, porque la verdad filosófica, decía Ortega y Gasset, la verdad filosófica es presente. Y cuando él significaba que era presente, lo que estaba diciendo era que era flexible. La verdad filosófica, dice Ortega y Gasset, no se impone, no se intenta imponer por la fuerza a toda la sociedad. Él compara la verdad filosófica con la sutileza femenina que debe conquistar digamos, la razón, nunca por vía de la imposición. Por eso es que digo que no hay cosa más peligrosa que un filósofo que entienda que llegó a la verdad. Y entonces esa verdad ahora
lo sencillo es imponérsela a toda la sociedad. La verdad hitleriana iba a sepultar la religión, porque una vez que la gente ya empezara a disfrutar de los adelantos del nacionalsocialismo, iba a dejar atrás la religión. Él decía que no había que combatirla directamente. Lenin le entró abiertamente. Lenin le entró abiertamente porque tenía otro criterio. Le entró abiertamente y las persecuciones contra las creencias fueron totalmente atroces. Entonces, esa es la vida, y ese era ese señor que me imagino que se fue directamente hacia el infierno el pasado sábado, el señor Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, que así se hacía denominar también. Bueno, ¿qué hago con la bendita Operación Falcón? Repetir lo que ya todos conocemos y lo que se ha difundido ampliamente en el conocimiento de la medida de coerción, donde se da la revelación de que la campaña de un diputado de Santiago de los Caballeros, el diputado Nelson Marmolejo Gil, pues fue financiada en su totalidad por este cártel, que lo encabeza Eri Randiel Mosquea Polanco, que si ustedes saben de él, avísenle a la DEA, porque la DEA se fue frustrada porque ese señor pudo evadirse como se evadió el otro de los tres que le interesaban, de manera directa. Pero bueno, ¿qué ocurre? Ahora resulta, señores, nunca, desde que se fundó la República, y no hablemos desde que fundó la República, hablemos desde la existencia del narcotráfico, para que seamos más precisos, ¿no? Desde que tenemos problemas de narcotráfico, vamos a remitirnos a los años 80 por ahí. Señores, nunca se había producido una participación tan amplia, abierta y descarada del narcotráfico en el Congreso. Eso nunca había ocurrido de esa forma. ¿Por qué ocurrió de esa forma? Porque los políticos que facilitaron eso, ellos son ingenuos. Ellos no sabían que esa gente era narcotraficante. ¿A quién le pueden venir con ese cuento? Que ellos no sabían que eso y otros que están ahí, que si no salen en este expediente, saldrán en alguno. Porque eso no depende de la agenda local. Eso no depende de la agenda local. Estamos hablando de una agenda estadounidense, pero de una agenda con cambios en los Estados Unidos. Con cambios en los Estados Unidos, que ese es el problema de la alianza con algunos gobiernos estadounidenses. Ese es el problema de la alianza con algunos gobiernos estadounidenses. Sirven de muy poca cosa. Sirven de muy poca cosa. A la hora de la hora, nada evita que tú quedes en el desamparo. Nada evita que tú quedes en el desamparo. El primero, lamentablemente, que llegó a esa conclusión fue Pedro Santana. Pedro Santana era proamericano, pero Santana no era proeuropeo. Pero cuando Pedro Santana se ve confrontado por Báez, que era proeuropeo y se había formado en Europa, se lamenta de que Estados Unidos lo haya dejado en el desamparo total.
y que entonces el europeo, el proeuropeo, pudiera actuar por la libre. Y entonces después él cambia de lanzamiento político y termina anexando el país a España. Pero en principio, y él en algunas reflexiones que expresa esa frustración frente a los Estados Unidos de América. El presidente Abinader, todo el mundo sabe que tenía alianzas importantes en Estados Unidos y que esas alianzas contribuyeron con los resultados políticos en la República Dominicana, que impactaron los resultados políticos en la República Dominicana. Pero la gente del Departamento de Estado con la que estaban en esos contactos no son las que están ahora. Porque hubo un cambio de lanzamiento ahí también. Y los que están ahora no tienen compromiso para atenuar algunas cosas. Atenuar algunas cosas. Los Estados Unidos siempre sabemos que han manejado esa agenda a su antojo. Y que parte de esas cosas la usan para chantajear a los presidentes y a los gobiernos de turno. Es decir, dejan que se reflejen algunas cosas, otras la guardan, la engavetan. Todo depende. Todo depende. Todo depende. Pero, ¿qué ha ocurrido ahora? ¿Qué ha ocurrido ahora? Que en este operativo hay un funcionario que dice el Ministerio Público que es extraditable, que es el señor Juan Maldonado. Juan Maldonado. ¿Tenía el presidente Abinader información previa de que Maldonado iba a ser solicitado en extradición? No la tenía. No la tenía. ¿Por qué no la tenía? Porque le habría buscado un bajadero para irse desvinculando de él, aprovechando el 16 de agosto. Aprovechando el 16 de agosto, entre esos cambios pendejos, hubiese hecho algo ahí. No. Esos casos que trajeron ahí y que trajo la DEA y que la DEA obligaba a identificar, porque si no lo hacía el Ministerio Público, eso se iba a saber. Si el Ministerio Público no da los datos de algunas personas, ¿qué va a pasar? Ustedes pueden poner entonces un programa el lunes o un programa cualquier día que esos datos lo van a dar. El señor Martínez Pozo dio los datos de las 3 gentes que estaban persiguiendo. Varios días después fue que el Ministerio Público dijo cuál era el principal cabecilla de esto y ha admitido que está prófugo. Pero ya habíamos dado los datos de los 3 cabecillas y de los 2 que estaban prófugos, que no pudieron localizarse. Entonces, ellos saben que todo lo que se está manejando ahí, si no se conoce de una manera, se va a conocer como quiera, porque esa no es una agenda del gobierno dominicano. No es verdad que usted lleva esa cantidad de narcotraficantes al Congreso para usted después perseguirlo. Eso no es verdad. O que usted le cogió su cuarto en campaña para después perseguirlo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Que fue para eso que usted lo colocó. No. No. Bueno, tal vez no se pensaba que las cosas iban a surgir así. Eso sí iba a quedar dentro del rumor. Ah, que fulano, todo el mundo sabe que está vaqueado por el narcotráfico. Bueno, pero es un rumor. Es un rumor. Y mientras sea un rumor, cero problema. No es rumor. Viene la DEA con su lista. Mira aquí, este y este. Todo esto están cosas. Y han ido al Congreso. Al ir al Congreso, entonces se han colocado en el espejo.
En el espejo, fíjense, si vemos lo de César el Abusador y vemos lo de Gutiérrez, ¿qué lo fuñó a ellos? La exposición pública. César el Abusador, sin el caso de David Ortiz, estuviera tranquilo aquí. Estuviera tranquilo aquí. Es decir, lo que desata la persecución contra César el Abusador es la figuración que tiene en el caso David, que ocupó a toda la prensa estadounidense y todo el mundo diciendo que aquí había una gente abiertamente impune, etcétera. Y bueno, ellos a partir de ahí empezaron a preparar sus cosas y vinieron por él. Pero entonces llegan este grupo de narcotraficantes, pactan llegar al Congreso, reciben todas las facilidades y toda la apertura sobre la que nadie pueda... Mire, señores, el que diga que trata a una persona y no sabe que es narcotraficante, no es político. El político es un conocedor de la sociedad, el político no es ningún pendejo. El político sabe quién es quién. Sabe quién es quién y él tiene unos objetivos. El político no es pendejo. Y un pendejo no llega a ninguna parte. Entonces, ahora tenemos estos nombres. Bueno, pero estos nombres nos quedamos cortos. Que por lo menos hay 5 diputados ya mencionados abiertamente con vínculos al narcotráfico. Está el caso de Nelson Marmolejo Gil, el caso de Héctor Darío Félix y Félix, Pirrín, el caso de Miguel Gutiérrez Díaz y el caso de Rosamalia Pelarte López. Pero hay una preguntita lamentable que hay que hacerse. ¿Y quién financió la campaña de la esposa de Maldonado? De Juan Maldonado, que ella es diputada. ¿Quién la financió? Él va a estar metido en el narcotráfico, solicitado en extradición. Él que es el político y el que le entrega esa curul a ella. ¿Dónde se financió esa curul? ¿De dónde se financió? Es decir, esa curul no tiene vínculo con el narcotráfico. ¿Quién lo puede creer? ¿Quién lo puede creer? Pero ahí hay otros casos. Hay otros casos que todo el mundo lo conocía. Es más, hasta el que votó conocía. Todo el mundo lo conocía. Había otra prioridad en esos momentos. Se entendía que eso no iba a trascender, que eso no iba a crear estos problemas que esto ha creado. Y para adelante. Ahora tenemos estas situaciones. Ahora tenemos estas situaciones que de manera extranacional han tenido que venir a decirnos, pero ven acá, pero ustedes pactaron con un grupo de narcotraficantes, pactaron con el narco para entregarle parte del Congreso, yo no sé con qué fines, porque eso es evidente y eso no tiene excusa. Ahí no hay excusa de que no sabíamos, pero ¿y quién no sabe aquí? ¿De dónde puede provenir los recursos de gente que lo gasta con tanta facilidad y con tanta amplitud? Entonces, eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Por ahí vienen otras consecuencias. Y todavía estamos en una etapa privilegiada. ¿Por qué? Porque el deterioro de la economía y una serie de situaciones no han llegado todavía a ciertos extremos, pero ya veremos. Bueno, finalmente, lo que decía en primicia es que la Defensoría del Pueblo hoy está sometiendo penalmente al director del Impostón. El director del Impostón, que es el ingeniero Adam Peguero.
lo están sometiendo penalmente. Conseguí aquí algunas informaciones. El sometimiento se efectúa por violar las disposiciones del artículo 27 de la ley número 1901, que crea el defensor del pueblo, por negarse a colaborar con el defensor del pueblo y no suministrar la documentación e informes requeridos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se han producido desvinculaciones, como en todas las instituciones, abusivas, porque la gente ha sido desvinculada, pero no le han dado el derecho ni siquiera a informarse de la desvinculación. La Defensoría del Pueblo, en función de lo que plantea la ley, ha pedido explicaciones, ha pedido la documentación. No está protestando por desvinculaciones porque no puede meterse en acciones administrativas. Lo que está pidiendo es la información. Eso tiene que informarse. Y de no hacerlo, eso está sancionado penalmente. En caso de que un funcionario se niegue a colaborar con el defensor del pueblo o no le suministre la documentación o informes requeridos, el defensor del pueblo informará al superior inmediato del funcionario investigado, también al Ministerio Público, a fin de que someta al funcionario a la acción de la justicia bajo cargo de violación al artículo 234 del Código Penal Dominicano. Es importante destacar que el sometimiento no se produce por las decisiones de las desvinculaciones, sino por negarse deliberadamente a dar respuesta a diversas solicitudes. Entonces, esto se produce en el día de hoy, este sometimiento que tiene implicaciones para los funcionarios porque arrastra su propio patrimonio. Entonces, hay cosas que la gente la ve aprobar y cree que no son para darle cumplimiento. Y parece que el defensor del pueblo no anda con relajo con las funciones de la Defensoría del Pueblo. Ya veremos entonces en lo que termina eso. Cambio y fuera.